Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy responderemos algunas de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de YouTube. Recuerda que puedes dejar tus preguntas ya sea en mi cuenta de Instagram o Twitter como davidarce-2, la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios. Y bueno, en esta ocasión Ale Bautista nos pregunta: ¿por qué hay Blu-rays 1080p de una película que tras una nueva edición se ven mejor? Se supone que el Blu-ray tiene sus limitaciones en imagen. Y bueno, pues es entendible por qué existe esta duda, porque mucha gente atribuye a que la calidad de imagen de una película 1080p en un Blu-ray es porque el disco da la calidad de imagen. El disco como tal solamente es un dispositivo de almacenamiento. Entre más almacenamiento tengamos disponible, menos tenemos que comprimir una película y por lo tanto no habrá tantos artefactos de compresión, lo que se traduce en una mejor calidad de imagen. Ahora, por ahí he escuchado algunos youtubers de Latinoamérica que también hablan de Blu-rays 4K y Blu-rays Full HD, que dicen que el Blu-ray 4K no tiene compresión, y eso es algo totalmente falso. El Blu-ray 4K claro que tiene compresión, y yo me atrevería a decir que en comparación a otras generaciones de formatos tiene más compresión todavía, nada más que es proporcional. Una película en Blu-ray 4K requiere más procesamiento y requiere mucho más compresión que una película en Full HD. Pero bueno, yo por ejemplo, para hacer más claro esta proporción de que sí hay compresión, un video de estos de preguntas yo los publico en un formato, en un códec H264, que es un formato que típicamente se utilizaba en la época del Full HD. Actualmente se utiliza otro códec que se llama HEVC, que se traduce como High Efficiency Video Codec o video codec de alta eficiencia, y es el que utilizan los Blu-rays 4K y los podemos utilizar en los formatos que nosotros grabamos, podemos publicar en ese formato. Y en este caso yo los primeros videos de preguntas, no sé si recuerdan, los publiqué en HDR. Entonces YouTube me pide ya sea un formato de masterizado o un formato de compresión que sea compatible con HDR. Formato de masterizado yo utilizo ProRes 422 y en formato de compresión puedo utilizar HEVC. Bueno, pues el primer video que intenté codificar en HEVC descubrí que tardó cerca de 3 horas para un video de 9 minutos y aún así era un archivo muy comprimido. Entonces dije, tal vez esta no es la forma en que tengo que trabajar, no puedo estar publicando videos en HDR en HEVC. Yo pensé que iba a tardar lo mismo que H264, pero ahí descubrí que HEVC, que es el mismo códec que utilizan los Blu-rays 4K, requieren demasiado procesamiento para poder hacer la compresión y la descompresión de archivos. Eso quiere decir que no hay tanta información en el archivo, sino que se basa más en algoritmos para poder recuperar la información que fue eliminada. Por otro lado, los unboxings que publico en HDR, esos sí los publico en formato de masterizado, en un códec de masterizado. Como les mencioné, yo utilizo el códec ProRes 422. Entonces, pues podemos hacer una comparación del mismo video en HEVC que tardó 3-4 horas en renderearse y un archivo en ProRes. El archivo en HEVC me puede ocupar tal vez 18 GB por un video que dura 13 minutos. Mientras que en ProRes puede llegar a utilizar de 60 a 70 GB. Entonces la comparación es bastante abismal. Y uno es un formato de masterizado y otro es un formato de compresión. Entonces, cuando estamos hablando que un Blu-ray 4K utiliza HEVC para guardar una película y como máximo puede ocupar 100 GB por disco, pues realmente nos damos cuenta que sí está comprimido, porque en formato ProRes o en un formato de masterizado probablemente ocupe de 2 a 2,5 terabytes. Entonces, pues sí hay una diferencia bastante abismal. Entonces sí, efectivamente, el Blu-ray 4K tiene compresión y tiene bastante. No le hagan caso a esas personas que dicen que el Blu-ray 4K no tiene compresión. No saben de qué están hablando, pero bueno.
Regresando a la pregunta, ¿por qué dos versiones en Blu-ray pueden verse tan distintas, una mejor que otra versión? Bueno, pues esto puede tener que ver primero que nada con el códec de compresión. Por ejemplo, fue algo muy típico en el inicio del Blu-ray tradicional que se comenzaron a publicar muchas películas en un códec que era, digamos, destinado para el DVD. Entonces, cuando tú intentabas comprimir una película con un códec de DVD pero en HD, se terminaba viendo bastante terrible la película, y eso pasó específicamente con el Blu-ray, porque por ejemplo, había otro formato que se llamaba HD DVD, y el HD DVD casi desde el inicio utilizó un códec que era originalmente de Microsoft, que se llamaba VC1. Ese códec hacía que la película se viera increíble. Entonces cintas como Batman Begins en HD DVD se veían increíbles. Y cuando comparábamos a veces los mismos títulos, uno en Blu-ray y uno en HD DVD, el HD DVD se veía mejor, a pesar de que era una tecnología inferior en cuestión de almacenamiento. Y esto era porque utilizaban dos códecs totalmente distintos. Entonces, entre los primeros Blu-rays y los primeros HD DVDs, los HD DVDs se veían mucho mejor porque utilizaban un códec mucho más eficiente. Ya posteriormente el Blu-ray comenzó a utilizar H264 y también comenzó a utilizar VC1, y fue cuando la calidad de los dos formatos ya se volvió muy similar, y por lo tanto el aspecto de que el Blu-ray tenía más espacio de almacenamiento pues le empezó a beneficiar, porque pues las películas tenían mucho más compresión a pesar de que tenían el mismo códec. Entonces, el primer aspecto puede ser un mal códec de compresión. Ahora, hay otro aspecto que yo creo que es todavía más importante, que es el transfer. El transfer es, digamos, el archivo de masterizado que obtenemos de una película. El archivo de masterizado ya tiene una corrección de color, tiene nitidez artificial añadida, tiene reducción de ruido en caso de que se utilicen esos aspectos. Ese archivo master se le conoce como un intermedio digital. De esa versión va a salir la versión de cine, la versión de DVD, la versión de Blu-ray y la versión 4K. En un inicio, un Blu-ray, por ejemplo, puede tener un transfer que es bastante malo. ¿Por qué? Porque tal vez fue un transfer que hicieron para la época del DVD. Entonces el transfer efectivamente viene en HD, pero el transfer fue creado o extraído con técnicas que eran para la época del DVD, que eran mucho más antiguas. Entonces cuando lo pasamos a un Blu-ray, pues la imagen se puede ver opaca, se puede ver con mucha suciedad, porque en DVD, cuando hicieron el transfer, dijeron, bueno, no importa que haya suciedad, porque en el DVD no lo vamos a notar, no tiene tanta resolución. Pero cuando lo pasaron al Blu-ray, empezaron a ver que había manchitas en la imagen, señales de polvo, cabellos, mientras que en el DVD no se notaba eso. Pero dijeron, bueno, tenemos que sacar una versión en Blu-ray y no vamos a invertir dinero para mejorar el transfer. Entonces, pues por eso puede verse bastante mal. Y tal vez ya 3 o 4 años después decidieron ya invertir en una mejor transferencia para ese Blu-ray. Dijeron, vamos a hacer ahora el transfer para 4K de una vez. Entonces invirtamos dinero y extraigamos la película con técnicas actuales. Y entonces el transfer que hicieron ya en 4K se ve increíble, es impresionante. Y entonces cuando tú lo metes a un Blu-ray tradicional 1080p, pues sí se ve mucho mejor, porque el primero venía de un máster o un transfer que se había ocupado originalmente para el DVD, entonces se veía bastante mal, mientras que este viene en un formato de 4K y cuando lo vemos en Full HD pues se ve bastante bien. O aún así, aunque lo hubieran hecho en Full HD, ya lo hicieron con las técnicas actuales, y tal vez a problemas que había en el transfer del DVD como reducción de ruido, en la versión en Blu-ray lo quitaron, dejaron el grano de película, hay mayor definición y entonces se ve mucho mejor, porque es una versión mucho más actualizada de la misma película, y entonces es ahí donde hay verdaderas diferencias. Como tal, los dos utilizan el Blu-ray,
pero la diferencia real es cómo se masterizó la película, si utilizaron buenas técnicas, si utilizaron buenas prácticas o si simplemente decidieron transferir una película de una fuente que venía ya desde muchos años anteriores. Ahora, hay que decir que el Blu-ray tradicional ya es un formato bastante bueno, porque realmente ese formato, problemas técnicos reales por el formato como tal, pues eran mínimos. Realmente yo no conocí una película ya después de que se estableció bien el Blu-ray que tuviera problemas demasiado serios. Los problemas venían de los transfers, que no eran transfers optimizados para la época del HD, sino eran transfers que se utilizaron para la época del DVD. Por ejemplo, el primer transfer de Terminator 2, Judgment Day, venía del transfer que se hizo en HD en 1080p para la versión que era el Extreme Edition. Era una versión que venía en el DVD de Terminator 2 Extreme Edition. Tú lo metías en tu computadora y con Interactive Player, creo que así se llamaba el software que necesitabas, ya podías ver una versión en HD de la película de Terminator. Pero realmente era un transfer bastante malo. Era un transfer que utilizaron para la versión extrema, y para la versión en DVD pues se veía increíble. Era una gran calidad de imagen porque venía de HD hacia un formato DVD. Pero el primer Blu-ray que sacaron de Terminator, pues quisieron utilizar ese mismo transfer. Y pues la verdad es que se veía terrible. Ya la resolución en HD nos permitía ver que no era un gran transfer, que había muchos problemas a la hora de poder ver la película como debía de ser. Entonces posteriormente decidieron hacer otro transfer, creo que el siguiente fue del Skynet Edition, y nuevamente este transfer tenía otros problemas distintos, que yo creo que utilizaron el mismo transfer de esa versión en DVD, solamente que utilizaron reducción de ruido, porque nuevamente ese transfer se veía pésimo, solamente que no tenía todos los artefactos de compresión que tenía la primera edición. Y ya posteriormente sacaron otra versión que creo que fue de Lionsgate, y ese Blu-ray ya no tenía tanta reducción de ruido y se veía mejor, pero aún así tenía ciertos problemas. Posteriormente salió Terminator 2 en 4K, y al mismo tiempo hicieron otro transfer en 1080p. Y ese transfer en 1080p, a pesar de que no se veía tan mal, se veía mejor que los anteriores. Ahora tenía el problema de la reducción de ruido, pero una reducción de ruido que hacía que los personajes se vieran como maniquíes. Entonces, pues no hemos obtenido una buena transferencia de Terminator 2 Judgment Day en Blu-ray. Pero bueno, eso es lo que causa las diferencias. Realmente es el transfer y no como tal el disco. El disco solamente es el almacenamiento. Lo importante es cómo corregiste el formato o cómo corregiste la película para que se viera lo mejor posible en ese disco de almacenamiento. Entonces, esa es la respuesta a tu duda. ¿Cómo es que dos discos que tienen la misma tecnología, uno se vea mucho mejor que el otro? Bueno, pues porque no tiene que ver con la tecnología del disco, tiene que ver con el archivo que viene dentro y cómo fue corregido en los estudios. Entonces, pues esa es la razón por la que una película en Blu-ray normal y otra película en Blu-ray normal, pero de distintos años, puede verse mejor una que la otra. Y bueno, pues espero haber resuelto tu duda. No olviden que me pueden escribir aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube, en mis cuentas de Instagram o Twitter como David Arce-2 o la página de Facebook de Fotograma 24. Soy David Arce y nos vemos la próxima.